Hola con todos, yo soy Yo Daniel soy Alegría. y esto es Myths for Kids, mitología para niños. Y bueno, amiguitos, del día de hoy les tenemos un capítulo que la verdad lo hemos planeado mucho, lo hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de, Prometeo. así es, del titán Prometeo. Y no mentiría si digo que hemos conversado mucho con Alegría porque es nuestro titán favorito. Sí. Y ahora van a saber por qué. Y también influye en muchas historias. O sea, es muy importante. Es muy, muy importante. De hecho, su mito se cruza con muchas historias, ¿sí? Creo que, bueno, para empezar, de los titanes es del que más se habla, Sí. definitivamente. Es que es como que los otros titanes, digamos, tienen roles en la titanomaquia, en el inicio de todo, pero después ya no son relevantes. En Así cambio, es. Prometeo se mantiene relevante con muchos héroes, con diferentes mitos y continúa haciendo un impacto después. Eso es muy, muy cierto, muy cierto. Y tal vez bueno, lo primero, tal vez la recomendación es que sigan, y si es que no han visto nuestros primeros videos de Myths for Ujú. Kids, tenemos un ciclo muy chévere que se llama El origen de los dioses. Ajá. Son 5 capítulos y eso va a servir para entender por qué hablamos de un titán. Ujú. Porque se hace referencia a qué. Porque los titanes son la generación antes de los dioses. Entonces. Así es la generación anterior. Es como pongámoslo así, una primera generación de dioses. Ujú. Sí. ¿Sí? Solo que son como más dependientes de, digamos, solo fuerzas, solo como más impulsos, supongo. Son más violentos, Ajá. son de alguna manera como una representación de las fuerzas de la naturaleza, Ajá. pero sin el orden que Sin los dioses le control. dan. Exacto. Sin control, sin ese orden que los dioses le dan al mundo. Los Ajá. dioses le dan orden al mundo. Exacto. Entonces esa primera generación es más violenta, es más, eh, sí, más cercana a esas fuerzas primordiales, ¿no? No Ajá. son los primordiales que son los primeros, digamos, ¿no? No. Como el caos, el éter, pero, pero siguen estando Siguen estando en ese desorden. exactamente. El orden, el cosmos, viene a ordenarse justamente con los dioses. Exacto. Entonces, en esa primera generación, entonces están los titanes, su rey es Cronos. Ujú. Insisto, Igual. Ajá. tienen que ver esos capítulos porque ahí se va a entender todo esto mucho mejor. El Cronos es destronado por su hijo Zeus Ujú. y sus hermanos, ¿no es cierto? Que ya Claro. son los dioses, los primeros olímpicos, la primera generación de dioses Generación de dioses. olímpicos. Esa guerra recibió un nombre. ¿Cómo se llama esa guerra? La titanomaquia. Que igual tenemos como 3 videos solo de eso. Así que. Sí, tienen que ver, esos 5 videos son básicos. Pero en resumen, hay una guerra entre Ujú. esta primera generación llamados los titanes y esta primera generación de dioses olímpicos Ujú. encabezados Con, por Zeus. por Zeus. Y es aquí donde aparece nuestro querido amigo Prometeo. De acuerdo a la mayoría, no se olviden que en la mitología de amiguitos también a veces hay versiones, ¿no? Claro. En la mayoría de veces es hijo del titán Jápeto con la titánide, o sea, la titán femenina, Ujú. Clímene. Eso, y tiene 3 hermanos: Atlas o Atlante, Prometeo, Epimeteo y Menecio. Ujú. Estos personajes son muy importantes porque, de hecho, Atlas es muy fuerte. Sí. Él va a ser, de hecho, el comandante del ejército de los titanes. Exacto. Y fue condenado. Por eso, cuando ya fueron derrotados los titanes, Claro, fue condenado a cargar el peso del mundo. exacto, por eso también han visto, bueno, me acuerdo que pusimos una imagen de esto, Ajá, ¿no? del Entonces, mar. exacto, cargando el peso de la bóveda del cielo Ujú. sobre sus hombros, ¿no? El, Tanto Atlas como Menecio pelearon en ese bando, en el bando de los titanes. Claro. Zeus fulminó a Menecio con un rayo y Atlas fue castigado, como ya lo hemos Por la mencionado. eternidad. Así, exactamente. Pero Prometeo junto con su hermano Epimeteo pelearon en el bando de los dioses. Aquí va lo primero, ¿no? ¿Por qué lo hace? Ujú. ¿Ya? Y, y lo que significa Prometeo, ¿qué significa? Significa el dios que piensa adelante. O sea, como. Exacto. Ajá. O sea, Prometeo ve hacia adelante, piensa hacia Ujú. adelante, ¿sí? O sea, es más No, como que, digamos, los otros titanes son más descontrolados, como que, ajá, y Prometeo es más como pensando en consecuencias y como, ajá. exacto, piensa hacia adelante,
es como la perspectiva, o sea, él va más adelante. Ujú. Y de alguna manera eso también va ligado a una capacidad que él tiene, que es el don de la profecía. Claro. ¿Sí? En cambio, Porque Epimeteo, Epimeteo es más como... ¿sí? Es el que ve ya cuando todo pasó, es el que ve Ajá. hacia atrás, el Ya que pasó piensa todo y fue como... después de que pasó. ¡Wow! Entonces, de vez en cuando, pues caen los engaños, por ejemplo, de Zeus, ¿no? Claro. Prometeo es astuto. Ujú. Era, de hecho, el mensajero de los titanes, como después va a ser la diosa Iris O Hermes. o Hermes Para los dioses. los dioses. Y él recibe una profecía de parte de Gea, de la tierra, de la madre tierra, de que no iba a ser solo la fuerza, sino la astucia la que ganaría esta guerra entre dioses y titanes. Y quiso aconsejar a los titanes. O sea, él trató de convencerles a los titanes, de explicarles lo que significa esta profecía, pero los titanes no le hicieron caso porque ellos querían avanzar con el modo de solo fuerza y golpeen y ya. Ya está. Y el resultado, entonces él ya se dio cuenta de que Ellos no iban a ganar. ellos no iban a ganar, sino que serían los dioses. Entonces ahí es cuando convence a su hermano Epimeteo de ir al bando de Zeus y estuvieron pues, en el bando ganador. Pero ahora que el mundo, digamos, está en manos de Zeus y de los olímpicos, se tiene una tarea encomendada. En muchos mitos es el creador de los hombres, ¿no? Exacto. Junto con su hermano Epimeteo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene primero el apoyo de, vamos a ver, tiene una relación muy especial, muy cercana con una diosa. Ujú. ¿Con quién? Con Atenea. Así es. La diosa Atenea es, ustedes, amiguitos, ya saben, tiene muchos atributos, ¿no? La hija favorita de Zeus es una diosa de muchas capacidades y cualidades. Entonces, de ella además, es la diosa de la guerra estratégica, es de las artes, de los De la oficios. sabiduría. Ajá. Y parece que le enseña muchas artes, muchas ciencias a Prometeo. Y Prometeo es muy astuto, Ujú. ¿sí? Así que él y su hermano comienzan a crear los animales que va a haber. Los seres, ¿sí? digamos. Exacto, todos los seres que van a poblar la tierra. Entonces les van dando dones, digamos, si no los van moldeando, les dan dones, entonces, bueno. Maneras Pues, de sobrevivir, digamos. exacto, entonces, bueno, a la jirafa su cuello largo, a tal animal sus cuernos y todo así, ¿no? Entonces Epimeteo va, no se da cuenta y cuando llegan las... Distribuye todo. Tú tienes garras, tú colmillos, tú eres ágil, tú no tan ágil. Llega a los humanos y no hay nada. y se quedan sin dones especiales para seres humanos. Y es ahí cuando aparece justamente el Atenea apoyándole a Prometeo después de que Epimeteo ya pues se olvidó, por decirlo de alguna manera, y es ella, en la mayoría de mitos, la que digamos, le hace que, no sé, digamos, le da al ser humano su inteligencia, su... Manera de razonar también. Exactamente, ¿no? O sea, pues le da ese don que es muy superior a todos aquellos que habían dado a los animales previamente. Entonces, digamos, pues, con el apoyo de Atenea, Prometeo crea a los seres humanos. Ujú. Es por eso que la mayoría de veces, pues, se lo asocia siempre con seres humanos. Claro. Porque en algunos casos es el creador, O pero el- en otros también es como que él cuida siempre a los humanos y les ayuda. sí. Es la principal característica. Él tiene Ajá. un enorme amor por los seres humanos, Sí. ¿no? Es un personaje... O sea, de hecho, ese amor hace que en los mitos Zeus, el gran Zeus, se vea mal. Ajá. Porque Zeus, por querer desquitarse con seres humanos, castiga a Prometeo. Y porque a Zeus nunca le importaron mucho los humanos. O sea, Sí. fue como que, ellos no tienen ninguna cualidad. Bueno, o sea, ya dejan de existir, no pasa nada, se sigue. Pero en cambio Prometeo era como que no quiere dejarlos fallar, digamos. Exactamente. Prometeo es el que va, pues, por tanto, a cuidar a los seres humanos. Ujú. Entonces, más allá, ya se saben, amiguitos, en la mitología griega hay tantas historias que a veces es el creador, a veces no, pero la mayoría siempre, pero siempre Pero es siempre, benefactor. exacto. Y le importan mucho los humanos. Ujú. Es su principal característica. Pero bueno, entonces ya están los seres humanos, pero viven en una situación en las cuevas, de una forma muy miserable. Sí. Y de vez en cuando, claro, un rayo daña un árbol y hay fuego. Y tienen un uso del fuego, pero muy, muy limitado.
Claro, o sea, es lo que logren conseguir de esas situaciones. Exactamente. Y ahora, pero bueno, en ese mundo muy antiguo, por decirlo de alguna manera, donde los seres humanos recién aparecen, entonces a Prometeo se le encomienda decidir sobre los sacrificios a los dioses. Exacto. O sea, Si cuando se los sacrifica un humanos... toro, Ajá, pero ¿qué es espera. lo que? O sea, cuando los humanos comen o cazan una comida, tienen que sacrificar algo. Entonces, él queda de árbitro de qué tienen que sacrificar, qué parte, ¿Qué es para los dioses? qué es para los humanos. ¿Qué es para los humanos? Entonces Prometeo lo que hace es, tiene un toro, ¿no es cierto? Ese toro ha sido sacrificado y en 2 bolsas de cuero con su piel separa 2 porciones. Pero es muy inteligente. ¿Qué es lo que Es muy hace? inteligente y, digamos, no sé qué palabra usar, porque Es astuto, es que es astuto, es un poco, le gusta el engaño, es travieso. es travieso. Eso es lo que, bueno, en estudios de mitología se llama un trickster, Ajá. ¿sí? Eso es bueno para los humanos, para Zeus, no. O sea, tiene acciones impredecibles, es travieso, a veces es malo, a veces, o sea, eso es una especie de, sí, de engañador. Ajá. Entonces, lo que hace es en una bolsa pone los huesos, que bueno, no comemos, Ajá. pero los tapa con algo que se vea sabroso, Los cubre llenos de grasa, entonces se ve, claro, se ve rico, se ve apetitoso, y en el otro pone la carne, pero tapada. con vísceras. Exactamente, Entonces, están las vísceras ahí, entonces no se ve muy bien. ¿Y Zeus cuál escogió? Zeus coge la grasa porque asume que eso tiene la carne y todo lo rico y ya. Y pues no, Y no. se queda justamente con los huesos, Exacto. ¿no? Es interesante porque este concepto de que los mitos explican los ritos, ¿no? Entonces, en los rituales los griegos siempre lo hacían así. Claro. Y este mito lo explica. Ahora, ¿eso es bueno para los hombres? Sí. Sí, pero A esto a Zeus no le gustó mucho, se enojó con Prometeo y decidió castigar a sus favoritos, a los favoritos de Prometeo, a los hombres. a los hombres. ¿Y qué es lo que hizo Zeus? Les quitó el fuego. O sea, ya no les iba a dar, digamos, de las pocas ocasiones que conseguían fuego, ya no iban a haber más. Así es. Entonces, eso. Y ahora, pero, y nuevamente, pues él va al Olimpo, al palacio de los dioses, le pide ayuda a Atenea para que le deje entrar, para poder robarle fuego. Exacto. Ahí hay 2 versiones. En la primera, En la primera se roba el fuego digamos, del área de trabajo de Festo. Porque es alguien que obviamente todo el tiempo está usando fuego. o sea, es el dios herrero, entonces él Exacto. tiene una fragua, hay brasas calientes, ¿no? Y en la segunda lo roba del carro del sol, Exacto. ¿no? Del carro de fuego del sol. Pero en todo caso lo que él hace es en una caña, coge una brasa caliente, la esconde y se la lleva del Olimpo, ¿no? Es una imagen muy representada en la pintura, por ejemplo. Aquí podemos observar a Prometeo robando el fuego. Prometeo ha robado el fuego. Sí. Ahora, no solamente que les devuelve el fuego a los seres humanos, sino que les enseña mucho más. Claro. Les enseña a trabajar los metales con el fuego, les enseña muchas más artes. Exacto. Pero ahora sí, Zeus está muy, muy enojado. Muy enojado y decide castigarlo. Bueno, aquí también hay un cambio, ¿no? Porque la primera parte de la venganza de Zeus es justamente una historia que solo la vamos a pasar por encima, pero porque merece más, Claro. que es la historia de Pandora. Ujú. Crea pues a la primera mujer, ¿no? Pero con el engaño de la famosa De la caja de Pandora. caja de Pandora, ¿no es cierto? Que va a traer los males y las desdichas de los seres humanos. Porque Prometeo había dejado en el fondo Ajá, la la esperanza. esperanza, así que Prometeo siguió cuidando a los hombres, pero y se le ofrece como esposa a Epimeteo. Y Epimeteo ya es alguien descuidado. sí, Prometeo le dijo, no aceptes. Exacto. Pero bueno, ahí cae el castigo de Zeus sobre Prometeo, del que ya vamos a hablar ahorita, y Epimeteo, pues ya después de ver lo que le pasa a su hermano, pues acepta a Pandora, porque ya le dio sí, temor. él es despistado y Pandora es mucho más. Sí. Ajá.
Pero bueno, vamos a dejar por un lado esa historia que merece también su espacio. Y volviendo ahora sí al castigo, el castigo es terrible. Sí. ¿En qué consistió el castigo de Prometeo? El castigo consiste en que lo ata a lo encadena, mejor dicho, a una piedra donde todas las noches, Los días. todos los días, un águila va a venir y le va a sacar partes del hígado. Y como es inmortal, bueno, ya vamos a hablar de eso también, se le regenera todas las noches. Entonces nunca va a parar de sufrir. Exacto, se está encadenado a una roca en los montes del Cáucaso, además en un lugar muy apartado para los griegos, ya un lugar en los confines del mundo, y ahí está condenado a perpetuamente a que un águila le devore su hígado, y como es inmortal, en las noches su hígado se regenera y todos los días es torturado de esta forma terrible. Exacto. Y así fue por mucho tiempo hasta que un gran héroe... O sea, fue condenado por la eternidad, Ujú. pero ya vamos a ver que no, Exacto, no porque... terminó así. Bueno, pues aquí también hablando del arte, entonces veamos justamente a Prometeo encadenado. Otra figura muy llamativa, es también muy propia Sí. del arte. El Prometeo debió seguir así, Claro, pero para fue siempre. liberado por Hércules, por Heracles. Mató con sus flechas al águila, liberó a Prometeo. Y Prometeo le ayudó con consejos y sabiduría. Exactamente. Entonces el güey es sabio, ve al futuro. Él estaba en ese momento llegando a su 11º trabajo, ¿no? De los 12 grandes trabajos de Hércules, Claro. que era ir al jardín de las Hespérides para robar las manzanas de oro que conceden la inmortalidad. Entonces, pues ahí recibió consejos de parte de Prometeo. Pero ¿qué pasa con Zeus? Pues bueno, Zeus está en un dilema, porque Claro, a ver, porque... lo castiga, él le tiene mucho recelo a Prometeo, Ajá. pero en cambio su hijo favorito. Su hijo favorito, así que, a ver, no puede estar mal mi hijo favorito, entonces, pero tampoco puedo estar yo mal y retractarme en algo que le dije, en mi castigo, digamos. Así Entonces, le hace un anillo, que creo que le pidió a Hefesto que lo haga. Exacto, exacto. Con el metal de la cadena y con un pedazo de la piedra. Exacto. Entonces tiene un anillo con un pedazo de la roca a la que había Atado. estado, exacto, en su castigo, y de esa manera siempre estaría ligado a ella. De Y esa nunca se manera, lo puede quitar. de esa manera se cumplió, digamos, la palabra del castigo. Prometeo trata de reconciliarse con Zeus, con sus consejos, y en ese momento esto también se cruza con otra historia muy interesante, que es la del héroe Aquiles, el gran héroe de la Ilíada. Porque Zeus, que ya sabemos que es un poco especial, le gustaba la ninfa Tetis, y también disputaban eso con su hermano Poseidón, porque era una ninfa muy hermosa de las aguas, ¿no? Una Nereida, una ninfa marina. Pero Prometeo le advierte algo. ¿Qué le advierte? Le advierte que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre. Entonces eso significa que si es que ellos no quieren que pase lo que ya pasó con Cronos, ellos, o sea, lo que le pasó a Cronos, mejor dicho, entonces no pueden tener un hijo con él. Así es. Y así es que deciden que se case con un mortal. Sí, bueno, tampoco era un mortal tan cualquiera, porque era un héroe, el héroe Peleo, uno de los argonautas, de los argonautas, no se olviden nuestro video de los argonautas, también hicimos una interesante trilogía de los argonautas, no se olviden de verla, pues así que esa es la razón por la que Tetis se casó con Peleo, por el consejo de Prometeo. Como ven, entonces Prometeo tiene una actividad que va desde muy antiguo, desde antes de que los dioses gobiernen la tierra. Exacto. Y esta idea de que Prometeo es el benefactor de la humanidad ha sido muy popular en el arte, en historias posteriores, en el teatro, ¿no? Por ejemplo, Prometeo aparece, ¿no? Ya en tragedias griegas del siglo V a.C., ya es un personaje. Prometeo encadenado, Prometeo liberado. E inclusive hasta la actualidad, ¿no? Y esa idea de alguien que busca esto, inclusive en la literatura del siglo XIX, tenemos un caso muy particular.
Sí. ¿no? Cuando aparece esa literatura que ahora llamamos gótica, ¿no? Ajá. Hay una autora llamada Mary Shelley que sacó un libro muy famoso llamado Frankenstein. Frankenstein. Y el subtítulo es, Es o el moderno, Exacto, el moderno Prometeo. moderno Prometeo, ¿no? Así que, ajá, es lo que yo decía, tiene mucha relevancia hasta ahora. Así es. Es una figura muy, muy atractiva, muy influyente. Se representó muchas veces en el arte, porque esa idea del dios, o en algunas historias, es una especie de humano realmente, Exacto. ¿sí? Que gana la inmortalidad. Exacto, quitándose. O sea, bueno, no quitándosela porque Quirón le pidió que le quite la inmortalidad. Exactamente, ¿no? Ahí está ligada la historia del centauro Quirón, que era inmortal, pero estaba herido por una de las flechas de Hércules. Entonces vivía, digamos, con unos dolores terribles, porque esas O sea, flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Nunca se iba a curar. Ujú. Nunca se iba a curar y nunca se iba a morir. Entonces iba a vivir sufriendo. Entonces él le otorga su inmortalidad a Prometeo para él poder morir. Exacto. Esta historia parece que, claro, o sea, no es la más, digamos, la más general, ¿no? En esta versión, pues Prometeo gana la inmortalidad, aunque ahí tienes el problema de ¿Cómo se regeneraba de lo que le hacía su hígado. Exacto, cómo regeneraba el hígado si es que no era inmortal. Pero de alguna manera esa historia refleja ese cariño que generó Prometeo. Sí, no es un dios, no tenía templos, no tenía un culto, pero en los mitos es muy popular Exacto. porque siempre está pendiente de los seres humanos en punto de inclusive sacrificarse por ellos. Ajá. O sea, de hecho es más especial porque es como que es un ser que aunque no tenía sus templos, no tenía nada de eso, sin recibir tantas alabanzas de los humanos, era de los que más se preocupaban por nosotros. Ujú. Así que amiguitos, esta es la historia del titán Prometeo, el amigo de los seres humanos, el que hacía molestar a Zeus de vez en cuando y que aparece en muchas, muchas historias. Sí. Así que hoy, el día de hoy, nos Yo hemos sé, olvidado no, de sí. poner nuestros cartelitos, pero en todo caso no se olviden de darnos un like si este video les ha gustado Suscribirse y y compartir. compartir. ¡Chao! Chao. Hasta la próxima.